¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Bueno, hoy fue un día de relativa calma dentro de esto que Macri ha llamado reiteradamente una tormenta, pero que es una gran crisis cambiaria de secuelas que todavía no terminamos de conocer. Porque, en fin, está todavía en desarrollo, si bien el gobierno cree que con el refuerzo del Fondo Monetario y las partidas adelantadas va a lograr estabilizar esta crisis cambiaria que ya lleva más de 4 meses. La última semana fue sin lugar a dudas una semana muy dramática, la peor semana que tuvo el gobierno desde que inició el mandato de Mauricio Macri, porque arrancó en realidad con lo que Macri creyó que iba a ser una señal para frenar la estampida del dólar, cuando anunció que ya había acordado con el Fondo Monetario modificar el programa vigente para acelerar los desembolsos a cambio de un ajuste todavía más veloz. Esto no estaba acordado, estaba conversado con el fondo. De hecho, hoy llegó el ministro Duhovne, estuvo en Washington, está volando para la Argentina, tratando justamente de cerrar ese acuerdo. Ese anuncio lo que provocó fue que la estampida del dólar se acelerara en lugar de calmarse, y sobre esa situación lo que se montó durante el fin de semana fue también una crisis política del presidente, fundamentalmente con sus aliados, decidido a meter mano también en el gabinete para dar alguna señal desde el punto de vista político. El primer intento fue tratar de incorporar figuras más importantes del radicalismo dentro del gabinete nacional. Ernesto Sanz, que fue de alguna manera uno de los fundadores, con Lilita Carrió y con el propio presidente de la Alianza Cambiemos que gobierna, a quien se le ofreció el Ministerio de Defensa, ministerio que para Sanz no era para nada atractivo, pero estuvieron negociando durante el fin de semana con la llamativa ausencia del presidente de la Nación, que no estaba presente mientras esto ocurría, la posible incorporación de figuras como Alfonso Pratgay, Martín Lustó, que dijo que no quería el Ministerio de Educación que se le ofreció. En el medio de eso se generaron ruidos también con Elisa Carrió, que resistía mucho la incorporación de Ernesto Sanz al gobierno. Ernesto Sanz, que quería una cartera política como la cartera Interior. Rogelio Frigerio, que dijo: yo estoy dispuesto a dar un paso al costado. Los rumores y los encuentros del presidente con Melconian, que debilitaron la posición de Duhovne. Y finalmente, como resultado de esto, un gabinete, hoy se conoció la nueva estructura, con 10 ministerios menos. La polémica alrededor de lo que significa que 2 ministerios de una historia muy importante dentro de nuestro país, como son salud y trabajo, pasen a ser parte de otras carteras. 4 ministros que se quedan habiendo sido sus cargos ofertados o por lo menos puestos encima de la mesa de la negociación a figuras que finalmente no se incorporan dentro del gobierno, con lo cual la situación del gabinete ha quedado también mucho más compacta, dijo el presidente de la Nación cuando anunció los cambios. No se entiende muy bien cuál es el sentido de los cambios. Los propios funcionarios dicen que en términos de ahorro fiscal es muy poco lo que se va a producir allí. No se entiende tampoco si va a haber nuevos ajustes dentro de esas estructuras, pero el presidente ha quedado con este equipo que, dadas las circunstancias de cómo se termina de conformar, parte de un punto de partida bastante más debilitado incluso de lo que buscaban darle. Hay que ver cómo quedan las secuelas dentro de la propia Alianza Cambiemos también, pero Macri está preocupado por otra cosa que tiene que ver con apostar todo a lograr en el menor tiempo posible el déficit cero, cumpliendo de esta manera con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero a un costo que sabemos que las últimas proyecciones que da a conocer el propio gobierno van a ser muy altos desde el punto de vista de la actividad de la economía y la cuestión social. Ya dijo Macri que la pobreza va a aumentar este año. El gobierno ha revisado la actividad económica a la baja para este año, estiman una caída del 2,5% de la economía, una inflación del 42% y para el año que viene, en el mejor de los casos, un crecimiento cero. Y ese sería, en el mejor escenario posible, cumpliendo con el acuerdo con el fondo y logrando la estabilidad, el escenario con el cual Macri iría camino a las elecciones el año que viene. De todas maneras, con las urgencias de hoy, del gobierno y por lo tanto del país, la cuestión pasa a ser mucho más prioritaria para Macri, que tiene que ver con jugar en esta última carta la suerte de su gobierno. Aquí comienza 50 Minutos.
Vamos a vivir los 6 meses más difíciles de la Argentina. Mauricio, ¿vos estás dispuesto a morir en la Casa Rosada? Sí, me dijo. Entonces vamos a decir que nosotros en el helicóptero nos vamos. El saqueo es un intento de generar incertidumbre y es lo que nosotros no vamos a permitir. El presidente de los Estados Unidos le manifestó a nuestro presidente el apoyo total. No alcanza con que le digamos al mercado las cosas que vamos a hacer. Hay que trabajar para llenarle la heladera a la gente que la está pasando muy mal. Veo con enorme confianza el avance que hemos logrado, la reacción de los mercados en el día de hoy creo que es positiva. Tuvimos que tomar medidas que no hubiésemos querido tomar. Tengo claro cuál es el camino para salir de esta tormenta. Bien, está con nosotros esta noche Martín Redrado, el ex titular del Banco Central, economista por supuesto. Buenas noches, gracias por venir. Un gusto. Bueno, a ver, empezando por lo más actual, que tiene que ver con esta última gestión ante el Fondo Monetario. No queda claro si ahora el Fondo Monetario le dijo al gobierno, está bien, pueden usar los dólares de los desembolsos del fondo para tratar de controlar la suba del dólar y que no suba por lo menos más allá de los 40 pesos. ¿Hubo un cambio en esto? El día jueves hubo un cambio. Fue increíble cómo el tipo de cambio subió 4 o 5 pesos y prácticamente con muy poco volumen. A quienes nos toca profesionalmente seguir el mercado de cambios, veíamos como con 100, 150 millones de dólares en las primeras horas se iba el tipo de cambio y era evidente que el Banco Central tenía las cartas marcadas. Algo cambió, se le ha dado un poquito más de espacio al Banco Central. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario, pero no se puede trabajar como presidente del Banco Central si cada día tenés que llamar a Washington para pedir autorización de qué, cómo y cuándo. Mira, María, a mí me ha tocado pulsear 4 veces con el mercado, 4 corridas cambiarias. Y ahí uno tiene que estar en la mesa de operaciones, viendo las pantallas del Banco Central, trabajando con el equipo. Y hay un momento en el día en que uno tiene que dar un mensaje muy certero, mostrar que es el dueño del juego, mostrar que sos el dueño de las cartas y de esa manera el mercado te va a seguir. Pero el acuerdo con el fondo de alguna manera le impedía eso y daría la sensación que eso es lo que el mercado leyó. O sea, ¿y qué hizo el fondo? El fondo no conoce lo que es el dólar en la Argentina. O sea, ¿por qué el fondo firmó el acuerdo que ahora ya están revisando con exigencias que de alguna manera le impidieron a Caputo durante esta última corrida tener herramientas para frenarla? Todos los que leímos de manera minuciosa el memorándum de entendimiento veíamos que cuando se dedicaba a la parte monetaria y cambiaria, el Fondo Monetario y las autoridades económicas dijeron que el tipo de cambio sea fijado por el libre juego de la oferta y la demanda y solo el Banco Central va a intervenir cuando haya momentos disruptivos. Estaba claro entonces que se decía, acá hay un problema de desequilibrio en falta de dólares, que el tipo de cambio haga su trabajo, es decir, que suba todo lo que tenga que subir. Además ayudaba a ajustar a la economía, ¿no? Pues bajan las importaciones, de paso tenía efectos colaterales. Pero hay un punto que no ayuda y que esto los técnicos del fondo, María, me ha tocado por experiencia profesional, discutir firme pero amablemente con muchos de ellos. Y yo les digo, muchachos, ustedes quieren una medida única para todos. Creen que es lo mismo Malasia, que Brasil, que México. Y es cierto, en esos países, María, si vos subís el precio del dólar, la gente deja de comprar dólares. En Argentina es distinto, porque tenemos una historia de dolarización, la mentalidad, digamos, por la cantidad de crisis que hemos tenido. No es que Argentina es un país sin moneda prácticamente, digamos, la moneda nacional tiene... Estamos en un sistema bimonetario donde la gente convive con el dólar. Yo creo que hay que fortalecer el peso, bajando la inflación, pero mientras tanto hay que reconocer esa realidad. Entonces el fondo no la reconoce y finalmente con esta práctica espero que en esta negociación le den el margen de maniobra. Hoy vimos un cambio, por ejemplo, el Banco Central tuvo capacidad de sorpresa. Vos tenés que pasar sobre las expectativas del mercado, sorprender y decir, uy, mirá lo que hizo el Banco Central, y no ser tan de mostrar las cartas. Si vos decís que todos los días vas a subastar 100 millones en un mercado de 800 millones, ahora le han dado 500, nunca tenés que decir la cifra. El mercado tiene que sorprenderse que de repente vos ponés 1.000, 5.000, 10.000 millones sobre la mesa para mostrar que conducís el proceso. Que en un momento Sturzenegger sobre el final lo hizo, ¿no? Dice, yo llego hasta acá, pongo... Lo hizo María, pero lo hizo mal.
porque él puso en 25, por ejemplo, dijo, acá pongo un dique de 5.000 millones. Y entonces lo que te hace el mercado es te empieza a hacer agujeritos como si fueras un queso gruyère. Vos tenés que en un momento poner 3, 4, 10.000 millones sobre la mesa y después sacarlos. No tenés por qué poner un muro de contención que también te están leyendo. Es decir, puso mucho, pero le faltó el factor sorpresa. Ahora, uno se pregunta, ¿qué va a pasar, ¿no? Con relación a, bueno, por un lado, un dato que es importante saber, que es qué pasa con los depósitos en dólares en los bancos, ¿no? En los últimos días bajaron un poquito, pero ¿no? Los números en ese sentido no son para preocuparse. O sea, no son para preocuparse, y la gran ventaja, María, de esta oportunidad, mucha gente me lo pregunta, hay riesgo de corralito, es que, por suerte, todos los que trabajamos en el Banco Central después del 2002, hemos hecho regulaciones para que los dólares de la gente se le presten a exportadores, es decir, se le presten a gente que genera dólares. Entonces vos no tenés un descalce de monedas. Al tipo que tiene dólares, le prestaron dólares, y además el 50% no está prestado porque no hay tantos exportadores en la Argentina. Por lo tanto, los 27.000 millones de dólares están, la gente puede ir, sacarlos, los depósitos en pesos están aumentando. Es decir, la situación del sistema financiero es hoy mucho más sólida de lo que era en 2001. Claro, como que la crisis del 2001 fue una crisis cambiaria que desató una crisis bancaria. Acá estamos ante una crisis cambiaria, ¿no? Exactamente. Tuviste una crisis cambiaria y tuviste una crisis de deuda, porque también otra regulación que cambiamos, después se cambió en las distintas presidencias después del 2002, es no permitirle a los bancos que tengan muchos títulos públicos. En el 2001, el 60% del total de los activos de los bancos eran bonos nacionales, provinciales y municipales. Cuando dejaron de pagar la nación o las provincias, los bancos volaron por el aire. Hoy, por regulación, solo el 5% del total de los activos son bonos de títulos públicos, por lo tanto, la mayor parte está en lo que un banco tiene que hacer, prestarle al sector privado. Ahora, el otro gran fantasma, ¿no? Uno es el de la gente, que esto hablábamos, corralito, que pase algo con que la gente se quede sin sus depósitos en dólares en el banco, ¿no? Exacto. Que eso es una situación diferente a la que atravesamos. Y la otra es el fantasma del default, ¿no? Si uno mira el riesgo país, hoy no está tan lejos, ¿no? Digamos, daría la sensación que el riesgo país te indica cuán cerca creen los mercados que uno está de dejar de pagar. Uno dice, Macri, dejar de pagar una deuda. Pero ¿por qué entonces está tan alto el riesgo país? Es que hoy tenés 50.000 millones de dólares, producto de las errores de política económica. Se han cerrado los mercados para Argentina, para algunos mercados emergentes. Entonces la duda es, ¿Argentina tiene la plata para primero estabilizar el tipo de cambio y después pagar sus compromisos en 2019? Y uno dice, haciendo los cálculos, con 50.000 millones las reservas que tiene el Banco Central no le alcanzan. Entonces tiene que priorizar una cosa o la otra, o defender el tipo de cambio o pagar deuda. Lo que está haciendo ahora el gobierno, a mi juicio, no es una cifra no manejable, son 7.500 millones de dólares. Falta, eso es lo que le falta. Claro, el cálculo son en total, después de tener la estimación de déficit cero, 14.000 millones, María, pero la mitad de esos son pesos. Y yo divido, porque los pesos los financiás en el mercado local, los dólares los tenés que ir a buscar afuera. Yo no he visto en mi historia profesional, trabajando en distintos países emergentes, ningún país emergente que se haya ido al default por faltarle 7.000 millones de dólares. De todas maneras... Pero aún suponiendo, perdón, porque Sí. quiero terminar de entender, aún suponiendo que el fondo adelante todos los anticipos, los desembolsos, que era contingente, no lo íbamos a usar, ahora no solo lo vamos a usar, sino que lo necesitamos no en 3 años y medio, sino en 1 año y medio, ¿no? Así es. Aún si se diera eso, todos los desembolsos, Argentina cumple y se dan, aún en ese escenario faltan 7.500 millones de dólares. Si adelantás, o sea, hoy están faltando 7.500 millones de dólares con el programa como está. Si Argentina logra 10, 15, 20.000 millones de dólares adicionales, el problema va a estar resuelto y ya el riesgo de default claramente se va a disipar. Ahora es muy importante. O sea que el nuevo acuerdo, si lo aprueba el directorio y demás... Lo va a aprobar. Bueno, claro. También el fondo se juega en esto, ¿no? Pero exactamente. Con el nuevo acuerdo del fondo, ahí sí terminarían de cubrirse las necesidades financieras si la Argentina cumple. Exactamente. Pero es muy importante, vos hablabas ahora de los temas de los gobernadores.
se están concentrando mucho en el presupuesto 2019. Lo que pedimos los argentinos, y también en muchas conversaciones que me tocan con fondos de inversión, es ¿qué pasa después del 2019? Entonces, sería muy importante utilizar esta oportunidad para hacer presupuesto plurianual. Es decir, gane quien gane en 2020, 2021, Argentina va a tener este presupuesto, estos parámetros, y que sea, digamos, respaldado por gobierno, por la mayoría de la oposición, quienes tienen la capacidad de gobernar, porque esto nos daría un horizonte. Hoy la pregunta también del mundo es, muchachos, ¿y qué pasa después del 2019? Claro. Entonces, tenemos que darle un horizonte de certidumbre a los propios argentinos para que volvamos a confiar en nuestro país. Claro, pues también perciben a un Macri más débil, ¿no? Y lo que va a pasar es que, termina, quien le toque el próximo mandato, un país bastante más endeudado que el que recibió Macri hace 4 años antes. Así es, y Argentina tiene una historia de muchos vaivenes pendulares, entonces es muy importante mostrar que Argentina tiene un rumbo. A mi juicio, de todas maneras, creo que este es un momento de aportar soluciones. No solo hay que estabilizar la economía, primero estabilizar el tipo de cambio, después las tasas de interés y la tasa de inflación. Para eso se necesita un plan integral, pero también hay que plantear un plan de crecimiento. Y esto le está faltando al gobierno y ojalá se dé cuenta más pronto que tarde. Ahora, ¿cuál es la consecuencia en la economía real, ¿no? Pues hablamos del dólar, por ahí el que tiene dólares o el que los tenía en pesos los vio licuados, el que tenía en dólares siente que zafó, el pequeño ahorrista. Claro. Pero el tendal para la economía, esto recién empieza, digamos, ¿no? Ver qué impacto va a tener en el nivel de actividad, qué impacto va a tener sobre la pobreza, sobre la inflación. Sí, el problema no es el dólar, sino el problema para todos la mayoría de los argentinos que, como vos decís, no compran dólares, es sobreprecios, porque lamentablemente tenemos una economía que produce alimentos y los alimentos nuestros están en dólares. ¿Por qué? Porque el trigo, porque la soja, porque el maíz, después con el trigo producís harina, con la harina producís pan. La harina subió muy por arriba de la inflación. Y vos tenés el pan que ha subido el 100%. Sí, claro. Entonces, claramente, por eso es prioritario, es atacar y estabilizar el tipo de cambio. Vos hoy no tenés precios, María, no tenés precios en la economía. No hay precios, ¿no? El pan, si tenés la suerte de poder comprarte un autito, tampoco hay posibilidades de tener, porque eso va subiendo, porque también los bienes industriales, la mayoría están formados por piezas y partes del exterior. Entonces, primero estabilizar el tipo de cambio. Está claro que en la medida que estabilicemos el tipo de cambio, bueno, vamos hacia una economía recesiva. A mi juicio vamos a tener, y al juicio del equipo que conduzco de Fundación Capital, por lo menos 4 trimestres, hasta el segundo trimestre del año que viene, en donde recién vamos a ver un rebote selectivo. Entonces, la Argentina, si vos no planteás un plan de crecimiento, vas a tener un país de muchos claroscuros, de muchos colores, en el sentido que en Neuquén las cosas van a andar muy bien, porque la energía. Entonces ahí tenés todos los proveedores, los transportistas. En Río Cuarto la gente va a estar sonriendo. Porque tenés el sector agroexportador. Agroexportador, y entonces la gente que vende fertilizante, el tipo que vende tractores, el que vende pick-up, maquinaria agrícola, todo ese grupo productivo. Ahora, si estás en Lomas de Zamora, si estás en 3 de febrero o en San Martín, las cosas van a estar muy distintas. Entonces, hay sectores a los que le va a ir bien y sectores a los que le va a ir mal. La clave es que no le vaya bien a 1/3 de los argentinos, sino a todos los argentinos, y por eso la necesidad de un plan de crecimiento. Que es un poco la clave, ¿no? También porque uno ve la caída del sector industrial, digamos, desde que Macri asume, el sector industrial pierde empleo sostenidamente, no solamente con esta crisis, ¿no? Ahora la caída julio a julio es un 5,7%, que es fuertísima, y eso pega mucho en el conurbano, digamos. ¿Qué futuro tiene el conurbano? Porque el gobierno habla de planes de contención, ¿no? Reforzar asignación universal por hijo, pensar precios cuidados, pero ¿qué salida de empleo puede tener el sector del conurbano? Bueno, es clave tener un programa integral. A mi juicio, no se puede producir en la Argentina con esta carga impositiva. Entonces hay 2 ejes que debe tener un plan de crecimiento, María. Uno es una verdadera revolución impositiva. Pero eso no lo van a hacer, bajar impuestos en este contexto. Ampliando la base tributaria. Si realmente no planteamos que, a ver, es una vergüenza que el 30% de los argentinos no paguen impuestos a las ganancias, que las empresas no paguen impuestos. Digo, queremos ser un país serio. ¿Cómo que el 30% no paga? El 30% de la
economía hoy no paga impuestos a las ganancias. Está en la informalidad, empresas que subfacturan, individuos que no pagan los impuestos que corresponden. Cuando debieran. Trabajadores que no tienen la cobertura que corresponde. Entonces, si nosotros no ampliamos la base de tributación, que más argentinos paguemos menos impuestos, es muy difícil salir. Una medida Pero más serían no los de que trabajadores en negro, que son los que más desprotegidos, o sería, digamos, cobrarle a los de mayor poder adquisitivo. Por supuesto, mayor poder adquisitivo, pero también blanquear al trabajador que está en negro. Digamos, tenemos que darle cobertura social a un trabajador que está en negro, no tiene obra social, no tiene hospitales, no tiene un lugar donde irse de vacaciones. Pero daría la sensación de que el gobierno lo que está planteando es déficit cero, que todas las prioridades se acomodan en función de eso, y eso es fundamentalmente ajuste. Por eso estamos diciendo, está buscando estabilizar, a mi juicio con herramientas bastante antiguas en términos, porque estaba haciendo un ajuste fiscal ortodoxo y un ajuste del tipo de cambio, algo que hace 50 años se viene haciendo, y es ir ajustando. Achicar. O sea, bueno, ajustar achicando la economía. Claro, entonces la clave es realmente ampliar la base de ingresos, blanquear la economía y generar también finalmente una revolución exportadora. Argentina tiene que buscar, a través de acuerdos comerciales con países que son complementarios al nuestro, poder lanzar la producción argentina. Pero ahora está al mundo. todo el sector exportador quejándose, dice, nos pusieron retenciones, y no solo al agro, sino a todos. Justamente Argentina, ¿cuál es una de las falencias central hoy que tiene Argentina? Y a mi juicio, sin duda, es el déficit fiscal. Pero todos los argentinos, sector público y sector privado, consumimos más dólares de los que generamos. Sí. Y entonces dependemos de dólares financieros. Tenemos que cortar la dependencia con dólares financieros, y para tener un crecimiento sostenido necesitas depender de dólares de exportación. Claramente, una medida de emergencia, necesitas exportar más y estás castigando al sector exportador. ¿Por qué? Porque estás poniendo solo el eje en el ajuste. Ahora, ¿habría que poner límite de vuelta a la cantidad de dólares que puede comprar un argentino? Los límites, María, terminan generando mercados en negro. Yo creo que quizás hay que trabajar mucho más con un Banco Central que trabaje de manera certera, con mucha contundencia, mostrando que el tipo de cambio puede bajar. Mira, por mi experiencia, lo que tenés que mostrar es que si comprás dólares podés perder también. Claro. Si vos todos los días comprás dólares y sabés que no sabés cuánto vas a ganar, pero que siempre vas a ganar, es un incentivo a comprar dólares. Y lo que estas crisis vuelven a reafirmar y van pasando las generaciones, ¿no? Exactamente, pero desde febrero hasta acá, que el dólar estaba en 20 pesos, lo único que hace es subir. Entonces, nada le gana al dólar. Nada le gana al dólar. Entonces, en algún momento que debe tener en la cabeza el presidente del Banco Central, el tipo de cambio tiene que bajar. Y esa es la manera entonces en que haya oferta genuina de dólares. ¿40 queda? ¿40 es alto? ¿40? A ver, 40 es el mismo nivel de tipo de cambio que teníamos en 2008-2009 y que era perfectamente defendible. Lo que estoy haciendo es tomando ese tipo de cambio y tomando la devaluación de las distintas monedas con las que comercia Argentina y las inflaciones relativas. Brasil, claro. Y entonces, lo que se llama el tipo de cambio real multilateral es igual que el del 2008-2009, donde teníamos un tipo de cambio competitivo. Ahora, la gente te tiene que creer eso, y para eso tenemos que mostrar un Banco Central con mucha contundencia. Gracias por haber estado acá esta noche. Gracias, María. Quédense ustedes, por favor. Ya venimos con un análisis político de todo esto. Está con nosotros Rosendo Fraga y también el politólogo Luis Tonelli. Ya volvemos. Hará 15, 20 días más o menos empezaron la obra del agua para que el barrio tenga mejor presión de agua. Hoy en día, cuando se abre la canilla, podemos ver que tenemos buena presión de agua por las obras que se están realizando, ¿no? Ya vuelve 50 minutos. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Nos azota la ironía de una sequía histórica meses después de una inundación monumental. Aún así vamos a seguir dándole de comer a un país y al mundo, porque pase lo que pase, nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Chevrolet, Find New Roads. En Carrefour tu ahorro es gigante. Del jueves 6 al lunes 10 en nuestros hipermercados. Hasta 30% de descuento en LED TV seleccionados. Por ejemplo, LED TV 55 pulgadas 4K en 12 cuotas de 1.499 pesos. 12 cuotas sin interés en heladeras, cocinas, acondicionadores de aire, notebooks y torres de sonido. 20% de descuento en celulares, tablet, lavarropas, termotanques. Ahorro gigante solo en Carrefour. Hey, persona curiosa, ¿quieres saber dos cosas que no sabes? Uno, se necesitan 4.000 flores para hacer una cucharada de miel. No lo googles, es cierto. Y dos, hay un nuevo Dada, el Dada 6 Honey. Cheers por la nueva información. Los domingos a las 21 hay una comunidad de negocios que crece. Con los protagonistas del mundo que viene, hombres y mujeres que se arriesgaron a emprender. De la mano de nuestros especialistas, te hacemos la economía más fácil. Nueva temporada de Comunidad de Negocios. Acá, por La Nación Más. Hay muchas cosas que dañan y debilitan tu pelo. Como el paso del tiempo, los peinados apretados, los alisados, las tinturas, los productos capilares. Por eso yo elijo Megasistin Anti-Age. Un nuevo tratamiento que protege tu cabello dándole brillo, volumen y suavidad desde el interior. Megasistin Anti-Age, belleza para tu pelo desde el interior. Puntera de composite, más resistente y liviana que el acero. Calzado super liviano. Tecnología tridensidad, calzado de seguridad sneaker. Ocu, nuestro liderazgo. En Carrefour tu ahorro es gigante. Del jueves 6 al lunes 10 en nuestros hipermercados. 30% de descuento en colchones y somiers, muebles de interior y en marcas de herramientas. 20% de descuento más 6 cuotas sin interés en cunas, cochecitos, butacas y más. Alimento para mascotas por 15 kilos a solo 549 pesos. 3x2 en sábanas, almohadas y toallas. Ahorro gigante solo en Carrefour. Sigue 50 minutos. Bueno, una mesa de lujo conmigo, Rosendo Fraga, analista. Gracias, Rosendo, por estar gracias aquí por con invitarme. nosotros. Y Luis Tonelli, politólogo. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Rosendo, ¿la crisis económica se transformó en una crisis política? Bueno, yo diría que sí, aunque alguien podría decir que la crisis económica fue consecuencia de una crisis política, ¿no es cierto? Las crisis se van realimentando de la política, ¿no es cierto?, de la política y la economía, ¿no es cierto? Me parece que ese es el punto. Tenés una crisis económica que produce efectos políticos, pero también la crisis económica se ha producido por razones, ¿viste?, por razones políticas, ¿no?, desde este punto de vista. Yo, ¿viste?, creo que acá hay dos palabras clave: credibilidad y confianza, que son conceptos que valen para la economía y valen para la política. Sin credibilidad no hay confianza. Lo que el gobierno tiene que hacer es reconstruir la credibilidad. Vale para la política y la economía, porque si no recupera confianza, no hay forma de estabilizar la situación económica. Confianza. Ahora, qué cosa imprevista, ¿no? Porque esto arranca a mediados de abril, estamos en 4 meses, Luis, y un escenario cambiado total y completamente. Y bueno, viste, cuando se acaba la plata, se acaba la plata. Entonces, con plata es más fácil gobernar que sin plata, pareciera. Y vos tenías un esquema donde finalmente esa ineficiencia quedaba disimulada porque te prestaban. ¿Qué tipo de ineficiencia económica? Y si tenés 24 miniministros, viste, que parece la fábrica de chocolate de Willy Wonka, ¿no? Está Willy Wonka, y vayan todos los miniministros atrás. Digo, eso puede servir para un domingo a la tarde, cuando tenés una crisis como la que tenés, tenés que dar imagen de gobierno unificado, tenés que tener un ministro de Economía que se plante frente a las autoridades del FMI, y lo peor es desgastarlo como se lo desgastó, ¿no? Ad hominem con las versiones melconianas. O sea, vos te reunís a generar un cambio de gabinete que aparentemente es un golpe de autoridad y finalmente termina siendo una payasada, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue esto? Y bueno, sigue, yo creo, como dice Rosendo, ¿no? Ponerse las pilas, mostrar realmente autoridad para de ahí generar la credibilidad y de ahí la confianza, ¿no? Hoy realmente lo que mostró el presidente es que casi en política está desnudo, ¿eh? El rey está desnudo.
El rey está desnudo. Eso no lo teníamos así. Digo, ¿por qué? Y porque si te resulta difícil ver un gabinete, entonces llegar al déficit cero es un poquito más difícil, ¿no? ¿Rosendo? Mira, yo creo que hay, ante esta situación, yo lo que, digamos, que creo que sirve para reflexionar lo que está pasando. Habló Trump con un respaldo político muy importante a Macri. Sin embargo, los mercados no lo registraron. Como cuando el Fondo Monetario saca un comunicado y dice, la Argentina está haciendo las cosas bien y vamos a aceptar, vamos a analizar su propuesta, y los mercados tampoco le respondieron. No sé si, es decir, en realidad el gobierno está recibiendo el máximo apoyo que le pueden dar y no está funcionando. No alcanza, claro. No este me parece que es el punto sobre el cual hay que, ¿no es cierto?, hay que reflexionar. Los mercados no le creen a Trump, los mercados no le creen al Fondo Monetario. Dejemos la Argentina. Yo creo que lo que está pasando, de ahí la necesidad de ordenarse que dice Luis, es que no creen que ni Trump ni el Fondo Monetario puedan contribuir a ordenar la situación argentina. La idea es que el fondo iba a ser un ancla. Claro. Que iba a Se ser suponía que era el ancho de espada, ¿no? Sí, en el claro. medio de la crisis dice, voy al fondo. Claro. Y de repente se lo ve desconcertado al presidente, porque uno entiende que está siguiendo lo que él creyó que arreglaba el problema. Bueno, a ver, yo creo que, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, somos el primer caso del mundo de un país que pide renegociar el acuerdo antes de los 3 meses. 2 meses duró. No hay precedente de esto. Entonces, cuidado, si vos vas a un acuerdo con el fondo y al mes y medio decís, mira, esto no me está... Y no sé si entonces, claro, lo que empieza a plantearse los que compran y venden bonos, que son los que determinan el riesgo país, y eso determina el endeudamiento, es... ¿Qué capacidad tiene el fondo para ordenar la situación argentina? ¿Qué capacidad tiene para hacer esa ancla? ¿No es cierto? Con lo cual nos lleva mucho más a nosotros que si nosotros no cambiamos la conducta, por más Trump y por más Fondo Monetario que tengamos a favor, no vamos a lograr la credibilidad y la confianza. Ahora, ¿cómo está jugando la oposición en esto, no? Porque el gobierno dice, bueno, la próxima señal fuerte que hay que dar, un poco en la línea que dice Rosendo, ¿qué me dan los argentinos? Bueno, yo voy a ordenar el presupuesto 2019, ¿no? El tema es si lograr el presupuesto es la nueva ancla de confiabilidad. Yo creo que no alcanza. Yo creo que se necesita un overshooting político. O sea, sí, viste cómo se dice, se necesita un overshooting. Hay que exagerar económicamente, ¿no? Hay que exagerar políticamente. Pero cuando yo creo que hoy dijeron vas a Washington a discutir. No se puede quedar, viste, el presidente del Banco Central acá o en donde sea, en Ipanema. No puede ser. Es más, tiene que ir el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, y tiene que llevar ya gobernadores de oposición, todos juntitos, y decir, esto es un paquete, estamos todos aquí porque estamos todos gobernando y vamos a apoyar esto. Bueno, pero ¿no? los gobernadores de la No es una oposición foto, también dicen, no es ahora una me llamás foto. para... Están cogobernando y pueden perder más si viene una señora, ¿no?, que aparentemente es la alternancia si Macri pierde las elecciones. Se llama Cristina Fernández. Hay peronistas que le tienen más miedo a la reelección, a la nueva elección de Cristina Fernández que a la reelección de Macri. Ahora, a mí me dio la sensación estos días, y es prematuro, pero que la oposición está en una actitud de cautela, que creo que esa marca del 2001 algo daría la sensación que enseñó que cuanto peor pierden todos, que ninguno sale muy indemne. Veo el peronismo primero, buscando a través de las 2 reuniones que hicieron el CFI, gobernadores, no todos, pero sí muchos, triunvirato de la CGT, Massa, Pichetto, preparan un acto ahora con la Baña también. ¿Vos lo ves con un cuchillo entre los dientes o en con absoluto, cautela? En absoluto. ¿Los ves? Totalmente. Los ves bien, responsables. Absolutamente. Lo veo de esa manera. Además hay intereses comunes para mantener la gobernabilidad de las 2 partes. Ahora, tenemos que moderar las expectativas. Algunos piensan que una foto con los gobernadores el martes va a resolver el problema. Y esto no va a ser así. En todo caso, el martes será un paso en una dirección. La política tiene sus complejidades, la política tiene su tiempo. Quizás lo que me preocupa hoy es la sobrecarga de expectativas en la reunión del martes entre Macri y los gobernadores. Lo cual repite, siguiendo tu análisis anterior, la idea de el acuerdo con el fondo lo arregla, el otro lo arregla, como esta idea de sobrecargar cada uno de los pasos como la solución. Sí, y si no yo se creo da... que ese es un punto. Bueno, seguimos con la idea que una imagen, viste, resuelve los problemas. ¿No? Es un gobierno de imágenes, viste. O sea, lo siguen sentando a Balcarce en la silla. Basta, ¿no? Cuando empieza la crisis, a Balcarce nos lo queremos comer en milanesa. O sea, no funcionan mal las imágenes solamente. Bueno, lo dijo Rosendo, no te funciona la imagen de Trump, no te funciona la imagen de... Y que no es la imagen. Entonces no es la imagen, es el show me the money.
Mostrame el dinero que tengas. ¿No? Y esto es una negociación que se hace antes de mostrar las imágenes. Entonces vos estás anunciando que te van a prestar plata. Quizás, no. Tiene que ser sobre seguro, así se reconstruye la credibilidad y después la confianza. Hoy lo que tenés es una crisis de confianza que te rompe la manera que nos comunicamos todos, que es con dinero. Solamente que en este programa hablamos, después mostramos la plata. Hoy, ¿cuánta plata tenemos? ¿Qué somos? Es un problema ontológico que tenemos. Si el dólar se va al diablo, no sabemos quiénes somos, entonces estamos todos locos. Digo, y esa es la fuente primaria de la ingobernabilidad, obviamente, que son consecuencias de otras cosas, ¿no? Pero perdiste la confianza, perdiste la credibilidad. Ahora, Rosendo, ¿cuánto de esto, porque uno lo escucha a Macri decir como refundando el discurso también, ¿no? A mí me dio la sensación por ahí que el lunes, cuando Macri hace el discurso más largo, deja de ser este optimismo y lo fundacional de su gobierno pasa a ser hagamos de una vez lo que nunca se hizo, que es déficit cero. ¿Cuánto puede ser realmente el discurso de un gobierno déficit cero, ajuste? Bueno, yo dos cosas diría. Para mí, lo que veo positivo, así como dije, el discurso del lunes me pareció imprudente hasta que me acuerdo con el fondo. Lo que veo positivo es que el presidente intentó explicar. La foto ya no alcanza. Y yo rescato ese intento de explicar. Que en su estrategia política normalmente está este día, le contesto con una imagen y con una foto. Eludo la explicación. Y en las crisis, intentar explicar, yo diría que es una parte importante. Sobre todo ¿no es si me cierto? vas a pedir un sacrificio grande. Bueno, ¿no es cierto? ¿Viste? En ese sentido. Ahora, vos tenés que poner algún horizonte. Yo te diría que nadie muere por el déficit cero. El déficit cero no es ¿no es cierto? Y vienen meses muy difíciles. Claro. Muy difíciles, sobre todo en el campo social. Y si acá no hay un mensaje que apunte a otro tipo de valores, te va a costar mucho más. Convencer, tener ¿no? a la gente que vale, o a una porción por lo menos, de que vale la pena. Escuchame, sobre todo, guarda, yo te digo lo siguiente, para mí ahora el tema social pasa a ser determinante. Social. Social. ¿Qué te pareció temas saqueos de estos días? A ver, saqueos, seamos muy prudentes porque además hay que revelar lo que hubo, fue el hecho del Chaco, algunos, y la Patricia Bullrich que dijo que vamos a son cosas ponerlo organizadas. en perspectiva de los dos discursos, te digo, ese tema. Macri habló con el corazón, ponele, al corazón de los argentinos. Y Nicolás Dujovne habló con un Excel de metas. Vos por el lado de los ingresos metiste un virulo, o como se dice académicamente, que es una cacería en el zoológico que no se animó, no sé, ningún gobierno populista a hacer, que es cross the board, ¿no? Retenciones para todos y todas. Por el lado de los ingresos hiciste eso, más que eso no sé qué hay. Digamos, es traer al conde de Nottingham, digamos, ¿no? Ahora, lo que quedó en duda, y queda en duda, es cómo lográs el déficit cero, aún con esos ingresos. Entonces, entre el corazón y el Excel, necesitas política, por un lado de contención, y ahí sí aparece el tema social, pero por otro lado, política con los gobernadores, política dentro de la coalición. El primer acuerdo con el FMI no te lo bajaron los gobernadores. El primer acuerdo, que duró 3 meses, se origina en un problema dentro de la coalición del PRO, te diría, porque fue Horacio Rodríguez Larreta y Vidal que no quisieron que le pasaran los subsidios de transporte. Que ahora se los pasaron. Bueno, porque avanzó la crisis. Pero digo, entonces es algo mucho más complicado. Eso también es algo novedoso, ¿no? El ruido que se empieza a ver. Uno no había visto nunca ruido entre Horacio Rodríguez Larreta y Vidal y Macri, ¿no? Yo te voy a contestar con un lugar común. Sí. Cuando las cosas andan bien, las coaliciones se cohesionan. Cuando las cosas se empiezan a complicar, las coaliciones se tensionan. Claro. Entonces, aparece la ministra de Demolición de Coaliciones, que es Elisa Carrió, ¿no? Claro. Me parece que pasa por ahí. Es un proceso político bastante natural. Ahora, Macri venía en un momento, digamos, o sea, octubre del año pasado, porque las cosas cambiaron muy rápido, ¿no? Y era alguien que había demostrado una enorme habilidad para gobernar en minorías, para ganar elecciones aún sin grandes logros económicos. Bueno, a ver, yo te voy diciendo que yo creo que acá hay dos cuestiones, ¿no? Es decir, y por eso estamos en crisis. Lo electoral y la gobernabilidad, o el gobierno. Entonces, yo creo que él ha sido muy exitoso como un político sentado en las elecciones. El problema es que en este momento está queriendo manejar una crisis
como si fuera una campaña electoral. ¿Viste? La preocupación por la foto, el gesto. No sé si... Y acá es lo que tiene que separar él en este momento. Él, es decir, si él va a seguir manejando la crisis como si fuera una campaña electoral, es mucho más difícil que la pueda resolver. Ahora, él ha sido muy exitoso así. Totalmente. Por eso le cuesta cambiar. No, ha sido muy exitoso. Claro, por eso le cuesta cambiar. Porque, digamos, venía siendo la historia un éxito hasta octubre Pero claro, en términos de lograr un triunfo electoral cuando no era que le había ido increíble, pero había logrado un gran respaldo en octubre. Es que los gobiernos tienen diferentes públicos. Una cosa es el electorado, otra cosa es el mercado, otra es la cosa que está cambiando plata, otra cosa es la gente de Washington. Entonces no podés tratar a todo por igual. Las estrategias no te sirven de la misma manera. Pero hoy la reelección de Macri, ¿en qué estado está? La reelección de Macri, Sí. ¿cuándo es? Dentro de 324.288 años. ¿Qué sé yo? Tenemos un problema ahí, María, digo. Nos estamos desangrando con el dólar, ¿viste? Digo, hablar de eso, qué sé yo en qué está la reelección. Pero importa, hablábamos con Redrado, o sea, para los mercados, el escenario de tener elecciones el año que viene también les genera mayor incertidumbre, ¿no? Porque hoy en día la reelección de Macri, ¿en qué está A ver, haciendo? yo te diría lo siguiente, la reelección podrá generarle incertidumbre a un inversor que está pensando comprar una empresa, poner una planta. Para los que compran y venden bonos, Nada. la elección. No sé, guarda que el riesgo país, que es muy importante porque determina la posibilidad crediticia, es el valor de los bonos, que es inmediato. Sí, inmediato. Yo, lo Segundo a que leo, segundo. ¿viste? Lo que leo de los informes de los bancos y todo eso, lo que les preocupa es la viabilidad social y política del déficit cero. Esto es lo que preocupa hoy. Claro. Viabilidad social y política del déficit cero. Y la más duda, delicado lo social hoy. yo creo que está más delicado lo social porque es una dinámica, ¿no es cierto? ¿Viste? Te lo digo, para mí el conflicto social funciona con la teoría del resorte, no la progresión matemática. ¿Viste? No es una curva que vos vas haciendo. Totalmente, es químico. Acumula y en un momento químico. salta. Y a veces no sabe bien por qué salta. Entonces, hoy, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo sé que tengo 5 meses acumulando resorte. Abril, mayo, junio, julio y agosto. Sé también que agosto, con 35% de devaluación, lleva a la inflación de septiembre, al precio de los alimentos de septiembre. Esto es lo que a mi juicio, ¿no es cierto?, me preocupa en este momento. Lo político, están los gobernadores como hablábamos, hay un peronismo en una actitud razonable, o la mayoría o gran parte de ellos, y entonces creo que lo político hay más chance, lo social es menos previsible. Veo protesta, para mí contenedora, ¿no? El paro del 25, sí. Claro, lógico. O sea, la protesta canaliza, ¿no? Entonces yo digo, ¿viste? El plan de lucha a los movimientos sociales, como el paro general de la CGT, que van a converger, yo creo que tiene un rol positivo. Positivo. Claro, conducen, canalizan la protesta. Sí, por supuesto. Ahora, también tenés una cuestión que es del microsegundo, que es el dólar. Porque vos tenés los bonos, pero también tenés el dólar, que es un problema en sí mismo, porque vos para pararlo tenés que gastar divisas. Si gastás divisas, te entra el problema del riesgo país que te sube. Ahora, Y además el fondo mucho no te deja. pero aparte, no podés usar ese dinero, porque ese dinero que es para fugarlo. Ahora, si no usás dinero para el matafuego, te sube el dólar y te descoloca todas las variables, encima te da una idea de ingobernabilidad absoluta. Así que ahí tenés un problema en sí mismo que no arregla Trump, Digo, vos tenés que manejarlo técnicamente. El dólar estuvo creciendo 2 puntos y medio por día. No. Ahora, uno ve como una desazón con el gobierno de Macri, una situación de, los números, 70% está como defraudado, o digamos, desesperanzado. Pero no hay nadie que emerja como una voz que, es más, me parece, ¿no? Cierta sensación de amargura generalizada y de angustia, pero nadie capitaliza eso hoy. Bueno, pero a ver, tomo la idea de Luis, 14 meses hasta la elección presidencial es muchísimo tiempo, en tiempo político y en una circunstancia con esta volatilidad económica y tensión social. Es como, no sé, ¿viste? 14 meses antes que Menem ganara, no era el candidato probable. Todos suponían que iba a ganar Angelós. Kirchner tampoco. No, Kirchner no era un candidato, no existía. O incluso Cafiero, ¿no? ¿Te acordás? Existía, no sé si me decís. No, cuidado, es Kirchner no mucho existía, tiempo en no materia. existía. Entonces, que hoy no aparezca no quiere decir que en diciembre, en febrero, en marzo, ¿no es cierto?, no aparezca. ¿Cuál es el error principal del gobierno? Yo te lo digo acá, para mí el error principal del gobierno es querer gobernar como si estuviera una campaña electoral. Confunde métodos. Claro, pero porque le fue bien haciendo Porque le fue bien durante 2 años haciendo eso. Y eso lo llevó, me parece, María, a subestimar la situación y a sobreestimarse. ¿No? Se confió. Y bueno, fíjate, gastó plata de entrada, ¿no? De reparación histórica, le pasó plata a los gobernadores. Hoy los gobernadores, ¿no? Las provincias están mucho mejor que el gobierno nacional. ¿Cómo esos
patitos, digamos, los coordinás y los metés en fila. Y bueno, entonces todos errores, yo te diría, no diría de principiante, porque yo te diría, de manual. Y eso les pasa, me parece, porque no vienen de la política. Venir de la política tiene problemas, no venir de la política. ¿Peña tiene responsabilidad? No, yo creo que la tiene. Ahora, cada presidente elige los colaboradores que quiere. Totalmente. Peña la tiene, pero Macri ¿viste? Es el que lo ha elegido, el que lo ha sostenido, y yo creo que lo va a seguir sosteniendo. Sí, yo creo eso. Bueno, ¿cómo no? Le creó una zona de confort a un presidente que no viene de la política, ¿no? O sea, Peña ha sido realmente una persona que desde la comunicación organizó el gobierno. El hacedor un poco del triunfo. El problema es que el gobierno fue un gobierno, digamos, de gestión de la comunicación. Y lo que decimos con Rosendo es que tiene que pasar a ser un gobierno que comunica la gestión, pero tiene que haber gestión. Bueno, eso no está. ¿Será capaz de cambiar? Porque lo que ustedes están diciendo es que es tiempo de cambiar. Ojalá, pero la personalidad es lo más difícil de cambiar en los líderes políticos. La personalidad, claro. El gran desafío es que cambie. Y bueno, es que ¿viste? Vos tendés a funcionar con lo que te dio resultado. Y el cambio de situación te obliga a cambiar. Y eso es lo que en general a los líderes políticos más les cuesta. Aparte porque te fija una imagen del líder político. ¿Viste como en la televisión vos aparecés y bueno, la gente te ve así? Ahora, ¿viste? Si Cristina Fernández pasaba a ser una chica buena, que hablaba tranquilo, qué sé yo, los mismos seguidores iban a decir, ¿pero qué pastillas se tomó la patrona? ¿No? Bueno, tenés un problema ahí de equilibrio, digamos, de convención de la imagen. Gracias a los dos por haber estado. No, gracias por la invitación. Placer. Quédense ustedes, ¿eh? Todavía nos queda una mesa con Iván Ruiz y con Matías Di Santi, mucha información para compartir. Ya vuelve 50 minutos. Vivir saludablemente es encontrar el equilibrio entre trabajo y tiempo libre. En Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud, la salud cerca de todos. Existen líderes en toda la naturaleza. Con los SUVs no es diferente. Jeep. Para que todos tengamos la posibilidad de elegir mejor y comprar más barato, ampliamos el programa Precios Cuidados. Sumamos muchos más productos de esos que necesitamos todos los días. Ahora son más fáciles de encontrar y están en más lugares que nunca. Así cuidamos el bolsillo de todos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. En Carrefour tu ahorro es gigante. Del jueves al lunes aprovecha en Hipermarket. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de conservas de tomate, prefritos, café, mermeladas, jabón para la ropa, limpiadores y más. 3x2 en marcas de arroz, galletitas, yogures, gaseosas, papel higiénico, shampoo, pañales y más. Con Mi Carrefour en vinos y espumantes. Ahorro gigante solo en Carrefour. Psst. Hey, persona curiosa, ¿quieres saber dos cosas que no sabes? Uno, se necesitan 4000 flores para hacer una cucharada de miel. No lo googlees, es cierto. Y dos, hay un nuevo Dada, el Dada 6 Honey. Cheers por la nueva información. Nuevos jabones Rexona con tecnología desodorante. Empezá el día como nunca antes. Rexona, no te abandona. Los domingos a las 21 hay una comunidad de negocios que crece. Con los protagonistas del mundo que viene, hombres y mujeres que se arriesgaron a emprender. De la mano de nuestros especialistas, te hacemos la economía más fácil. Nueva temporada de Comunidad de Negocios. Acá, por La Nación Más. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. La realidad no descansa. Y para analizarla, tenemos la mejor mesa de especialistas. No para la causa de los cuadernos, nunca vi al empresariado argentino con esta actitud. Bueno, ¿Ya más? se va. Porque llega uno... Igual se van yendo por cuestiones inflacionarias, ¿no? Te queman las manos. De martes a viernes, de 23 a 24. Lo que el día se llevó. En La Nación Más. Sigue 50 minutos.
A ver, dos cuestiones quedaron picando en la mesa anterior. Por un lado, la cuestión social, a la que el gobierno va a apostar a tratar de contenerla con un paquete de medidas que enseguida nos va a detallar Matías Di Santi. Y luego la otra cuestión, que es la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner compita contra Macri en las próximas elecciones. Falta un mundo hasta ahí, pero ¿cuál es la situación judicial? ¿Podría hacerlo? Enseguida con Iván Ruiz también repasamos los tiempos electorales versus los tiempos judiciales de Cristina Fernández de Kirchner. Buenas noches, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matías, bien. ¿Cómo andas, María? Bien, muy bien. ¿Volvieron los precios cuidados? Así es. ¿Volvieron las retenciones? ¿Volvieron los precios cuidados? Sí, exactamente. El gobierno está muy preocupado con la situación que estamos viendo de acá a diciembre y por eso han anunciado varias medidas para contener la situación social, para dar ayuda social. Recordemos que hay una partida específica del acuerdo con el Fondo Monetario que prevé 13.500 millones de pesos para destinarlos en caso de que el conflicto social aumente. ¿Qué anunció el gobierno? Bueno, empecemos por la asignación universal por hijo, que te diría es el programa que tiene mayor cantidad de beneficiarios. Hablamos de casi 4 millones de chicos que hoy reciben la asignación universal por hijo. ¿Cuánto es la asignación por chico? Hoy son casi 1.700 pesos, 1.700. Se actualiza con la ley, ¿sí? Y hoy la asignación universal por hijo está perdiendo 4% contra la inflación. El gobierno acaba de anunciar 2 bonos extraordinarios que juntos suman 2.700 pesos. Van a dar un bono en septiembre y otro bono en diciembre. Con eso están tratando de paliar, o sea, solucionar o de alguna manera aminorar la situación de muchas familias que estamos hablando de 1.700 pesos por chico. Pero igual, digamos, no es que va a aumentar la asignación. Puntualmente son 2 bonos que sí, digamos, tratan de atender la emergencia, pero no aumenta la... Exactamente, y ese punto es muy importante. No aumenta la asignación universal por hijo, el valor, sino que sean 2 bonos extraordinarios. Y es justamente diferente a lo que ocurre con el próximo programa del cual vamos a hablar, que es el programa Hacemos Futuro. El gobierno le puso el nombre a este programa donde incluye a los beneficiarios de Argentina Trabaja y las beneficiarias de Ellas Hacen, son los famosos planes sociales. Hablamos de 400.000 beneficiarios y acá sí hizo algo diferente. El gobierno dio aumentos, ¿sí? Hoy estamos hablando de 4.400 pesos y dio un aumento, que acá hay algo bastante extraño, de un aumento en septiembre de 1.300 pesos y en diciembre de 300 pesos. O sea, es extraño porque plantea un aumento muy fuerte para septiembre y casi nada para diciembre. Estimo que va a haber que renegociar esto. Y acá sí, María, podemos decir que en diciembre de 2018 va a haber una pérdida por adquisitivo de 3 puntos contra la inflación. A pesar de los refuerzos que van a meter en planes sociales y asignación universal y los bonos especiales, van a perder igual contra la inflación. Van a perder menos de lo que hubiesen perdido sin el refuerzo. Exactamente, lo vemos muy en claro con el programa Hacemos Futuro. En la asignación vamos a ver qué pasa porque recordemos que eso se define con la reforma, con la fórmula nueva que delimita las jubilaciones y demás. Y también vuelven, ¿no?, con la feria en tu barrio, precios cuidados. Exactamente, hay algunos programas que vuelven y que fueron implementados durante el kirchnerismo. Precios cuidados, mañana lo va a contar el Diario de la Nación, se va a anunciar, va a haber un anuncio con los rubros y también la cantidad de productos. Hoy el programa tiene 500 productos, el gobierno quiere aumentar los productos de la canasta básica. Y de alguna manera, bueno, ellos ya dicen que tienen los acuerdos con las empresas y también con los supermercados. Es un programa que, bueno, apelan a un programa del kirchnerismo. Los créditos ANSES también, que volvieron, se anunciaron hace poquito. Estamos hablando de montos de 80.000 pesos y cuotas de 60 cuotas. Vuelven las ferias de Mejor en tu Barrio. Y bueno, también ayudas a merenderos, también más distribución de alimentos. Y algo importante, María, el gobierno cuando difundió estos anuncios le pide a los beneficiarios, a los beneficiarios de los programas sociales, a las personas que se encuentran en esta situación, que confíen más. Cuando uno lee eso, lee ese mensaje y dice, bueno, ese puede ser un mensaje para el primer año, segundo año, estamos casi... En el tercero o cuarto, claro. Exactamente, en el tercero o cuarto. Bien, este es el paquete de medidas sociales y decía Matías, algunas medidas vienen del kirchnerismo. ¿En qué está Cristina Fernández de Kirchner? Porque cuando Pichetto y discutían en el Senado la última vez, le dijo, quédese tranquila, Cristina, usted va a poder ser candidata. Va a ser candidata, sí. Bueno, ahí tenemos la foto de Cristina con Lula. Esta semana, la semana pasada en realidad, Lula fue vetada su candidatura presidencial. Algo que es difícil que ocurra con Cristina, salvo que pase algo extraordinario, que la justicia actúe en tiempo récord de los récords. Si ella quiere, Cristina va a ser candidata en 2019. Es como dijo Pichetto, que va a ser candidata. Va a ser candidata, claro. Ahora, la ley no prohíbe, o sea, en Brasil la ley lo que dice, si estás procesado o no, exacto. y en realidad condenado. Condenado.
no podés ser candidato. La ley En de segunda ficha instancia limpa. en Brasil. Sí, ¿y acá? Acá tienes que ser condenado y además tiene que quedar firme la condena, o sea que tiene que ir 2 pasos más arriba. Cámara de Casación y Corte Suprema. Algo que lleva años que ocurra. ¿Cuál es la situación de ella hoy por hoy? El año que viene van a empezar 3 juicios por lo menos que van a ocurrir durante la campaña electoral. Va a tener un 2019 con agenda cargada. ¿Con juicios orales? Juicios orales, uno por corrupción, que es el juicio de la obra pública en Santa Cruz, de las obras viales, en el cual está involucrado Lázaro Báez. Tenemos el memorándum con Irán, que es por traición a la patria. Y el último, que no es por corrupción, que es por el tema del dólar futuro, la causa menos complicada. Pero para que te des una idea, esta semana se conoció el tema del juicio por las obras viales. Son 142 testigos, va a haber audiencia lunes y martes de todas las semanas desde el 26 de febrero en adelante. O sea que arranca con... Pero si no tuviera, digamos, la ley electoral nuestra, Sí. ¿podés estar condenado y ser candidato? Puedes estar condenado y ser candidato, exactamente. ¿Te acordás del caso de Menem el año pasado, que la Cámara Electoral dijo no puede ser candidato? Después vino la Corte y dijo sí puede ser candidato porque no tiene condena firme de casación. Incluso en el caso de casación la dejara firme, podía recurrir a la Corte Suprema. Y la cuestión de la detención, en la medida en que tenga fueros y que no se los saque el Senado, que Exacto. Pichetto le dijo que no se los va a sacar, no la pueden detener. Ella tiene mandato hasta 2023 en el Senado, con lo cual, si el Senado no digamos, intenta desaforarla y lo logra con todos los votos necesarios, ella sigue en libertad y casi seguro candidata. Te decía, agenda cargada y ella lo sabe que durante la campaña va a estar por lo menos 2 veces por semana atenta, o 3, a algunos juicios, y también tiene que estar en el Senado. Yo creo que ella piensa, a ver, ¿me van a hacer pasar a mí por la justicia durante el año electoral? Bueno, compren pochoclos porque yo también los voy a hacer de las mías. ¿Sabés quién está citado como testigo entre los 142? ¿Quién? Ángelo Calcaterra. Mira, ¿y qué pasaría si ganaron la elección, o Cristina o cualquier persona, Sí. y la condenaran siendo presidenta? Primero tienen que animarse, digamos, ¿no? Sí. A que quede firme la condena siendo presidente sería algo histórico porque Menem fue condenado y fue detenido, después fue candidato. Sí. En ese caso se inicia un proceso de juicio político, ¿viste? Como los ministros Sí. de la Corte Suprema menemista que pasan por diputados, se arma en diputados un juicio político y también después termina en el Senado, que es la Cámara que termina juzgando al presidente. Algo que acá no ocurrió nunca y que es difícil que ocurra, muy difícil. Este es entonces el panorama, judicial de Cristina. No hay ningún impedimento, ni que eventualmente, ni para que sea candidata, ni que para eventualmente, si ganara una elección, no en el frente judicial, porque uno ve todos los días, pareciera un frente Sí, complejísimo. y aparte se sostiene la doctrina Pichetto. Hasta que no haya condena firme de la Corte, ¿no? Exacto, Mantienen la doctrina exactamente. que aplica también con el senador Carlos Y Menem. después está todo lo que erosiona algunas causas a Cristina, van a erosionar durante el año electoral. Por ejemplo, la causa de los cuadernos de las coimas, que ahí la vemos, es una de las que menos perjuicio le va a generar en términos de que no va a llegar a juicio oral El año que el año que viene, porque está recién comenzada, Otesur, Los Sauces, pero todas esas noticias que van cayendo sobre arrepentidos, sobre ella yendo a declarar a Comodoro Pi, también erosionan su base electoral en un año que va a estar muy movido como el año que viene. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias a vos, María. Gracias a ustedes Gracias. por habernos acompañado. Quédense aquí en La Nación Más. Ya viene Francisco Pancho Olivera y todo su equipo con lo que el día se llevó. Nosotros nos reencontramos aquí el miércoles que viene. Buenas noches.